Me van a querer matar. Hace unos días tuve una entrevista con Arthur de Radiant Technology, el que le iba a traer justamente para que le explique lo que era la tecnología de las ondas escalares, aquella energía fría, etérica, que sana todo tipo de patologías que te dice la farmacéutica que es totalmente insolucionable, pero en realidad todo tiene solución. Y mientras hacía esta entrevista no me había dado cuenta que no desmuteé mi micrófono para hacer la grabación. O sea, durante el Zoom se escuchaba mi micrófono en el Zoom. En cambio, para el momento de estar grabando no se escucha nada mi voz. Pero bueno, no somos perfectos. Y por eso yo directamente decidí, como es el protagonista Arthur, pasar igual la entrevista con algunas modificaciones de edición para que se entienda la entrevista, y quedó espectacular, porque en realidad él fue el que más habló durante toda la entrevista. Yo ni siquiera le interrumpí nada porque no tiene desperdicio. Lo que habló es como el manjar más caro de un restaurante de lo que es la tecnología radiante. Bueno, ahora sí, gente, les dejo con esta hermosa entrevista que no tiene desperdicio. Espero que vean hasta lo último. Lo que dijo Arthur, sinceramente, no tiene desperdicio. Es no sé, no le puedo explicar con palabras. Fue una entrevista top. Así nomás le digo. Pues un placer, gente, ¿cómo estamos? Y pues vamos a ver si podemos dilucidar algunas dudas y, bueno, sobre todo divulgar esta hermosa tecnología que viene siendo como tecnología hoy llamada tecnología vanguardia, puesto que observa la física desde un punto de vista subatómico. Sin embargo, pues es contradictoriamente de vanguardia porque pues tiene más de 100 años y, bueno, tal vez se remonta pues, a tiempos prediluvianos. Pues bueno, básicamente nosotros lo que estamos haciendo es una revisión de la física bajo un punto de vista subatómico, como estoy comentando. Puesto, ¿y por qué subatómico? Porque actualmente la física ha tomado un enfoque en lo que se llama física cuántica, en la cual nos damos cuenta que por debajo de los horizontes del átomo, la física se comporta un tanto distinta a como lo hace en estructuras más macroscópicas. Algunos principios como el principio de la puntualidad de la partícula, del objetivo, se pierden en la física cuántica, donde podemos ver que una partícula hipotética puede encontrarse en diversos lugares en el espacio-tiempo simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, para simplificar y no entrar en tecnicismos muy profundos, venimos a decir que aquello que llamábamos como la magia antigua se está recuperando de alguna forma de la academia científica. Podemos empezar a explicar cosas que hasta ahora se tomaban como algo esotérico, pero que, pues como digo, la física cuántica le da explicación. Y bueno, primero de todo, nosotros estamos puntualizando lo que es el espacio etérico o el éter, que podríamos definir de una forma muy simple, y es el volumen por donde se está propagando la energía. Nosotros sabemos que la energía se propaga, pero pues no se puede propagar la energía a través de un medio donde no existe la energía. Es decir, ha de haber una energía potencial y que realmente hace como aproximadamente 100 años todavía estaba el nombre éter como parte de la ecuación. Posteriormente, en la época de la física moderna, pues no es que desaparezca el concepto etérico, porque si no las ecuaciones igualmente no funcionan, pero se le llama con otro nombre porque cualquier persona que saque el nombre éter a la ecuación se la trata de pseudocientífico, charlatán, etc. Entonces, pues los físicos modernos, con toda esta represión acerca de lo que es el concepto del éter, pues ya le empiezan a cambiarle el nombre, le llaman vacío cuántico, le llaman volumen,
¿vale? Entonces, en las ecuaciones siempre ha de haber ese factor, que es ese medio por donde se está propagando la energía. ¿Y qué es el éter? Pues el éter básicamente, diríamos que este espacio vacío en realidad es energía potencial, es decir, es una alta cantidad de energía. Esa cantidad de energía que se encuentra en una simetría de cancelación. Tenemos un potencial enorme, tenemos otro potencial enorme que se están encontrando en un punto exacto, y cuando se encuentran dos fuerzas potenciales completamente iguales en direcciones opuestas, encontramos lo que es la cancelación, el efecto de cancelación. Bueno, entonces todo esto que llamamos espacio vacío, pues en realidad es espacio de energía potencial, es decir, en cada cubo de espacio, en cada centímetro cúbico de espacio, tenemos energía potencial para generar una galaxia. Imagina la cantidad de energía que hay por cada pequeña porción del espacio. Entonces, bueno, en aquella época, hace más de 100 años, este conocimiento estaba en la mesa. Los científicos en aquella época contemplaban el factor etérico como algo fundamental, no como algo secundario, sino como algo realmente protagonista de la ecuación. Entonces, sí, entonces se empezó a preguntarse cómo partía la física a raíz de este factor etérico, ¿no? Entonces se dieron cuenta que en realidad la energía, nosotros hablamos de energía y hay un error ahí porque nosotros decimos energía hidráulica, energía mecánica, energía eléctrica, pero en realidad no estamos definiendo la energía, sino cómo se está propagando, cómo está interactuando la energía, porque la energía en sí, de hecho, todavía las ecuaciones que se hacen para definir energía, como hizo Einstein, son ecuaciones que no quiere decir que no sean válidas, ¿no? La de E igual a mc al cuadrado. Bueno, no quiere decir que no sean válidas, sin embargo, es como decir, no sé, el cielo es azul, pero faltan muchos más datos, ¿no? Digamos que en realidad se sabe muy poco de lo que es la energía, ¿no? En sí. Sabemos que la energía es algo que la energía siempre busca cambiar de una estacionalidad a un dinamismo, eso sí lo sabemos. O sea, quiere decir que la energía primero se transfiere a través de un movimiento espaciotemporal y luego pasa a otro tipo de energía que es estacionaria para continuamente continuar al otro lado dinámico. Es decir, siempre está en una interacción entre un medio dinámico y un medio estático. Entonces, nosotros estamos dándonos cuenta que en realidad, si podríamos definir la energía está partiendo para empezar, de este éter, ¿no? Este éter que es una cancelación. Cuando en esta cancelación hay un pequeño disturbio, es decir, que ya no es igual un lado que el otro, ahí sale un montón de energía física, ¿vale? Material, que va conformando lo que son. Claro, cuando en esta cancelación hay una disrupción que se le llama de la cancelación, es decir, un lado o el otro ya no son iguales, entonces es cuando se manifiesta la realidad física, ¿vale? Entonces, esta disrupción, desequilibrio, tiene un gradiente, o sea, un desarrollo, una cantidad, ¿vale? Es decir, más ruido, menos ruido dentro de la disrupción. Si hay muchísimo ruido, vamos a tener los átomos que corresponden a las formas más densas, como por ejemplo el plomo, o si la disrupción es menor, más mínima, pues vamos a tener pues átomos mucho más ligeros, como el hidrógeno, como el oxígeno. Entonces, básicamente la energía parte de esta disrupción y automáticamente, por la ley de la conservación, el universo completo quiere reparar esa disrupción. Entonces, estamos viendo que la energía parte de un vacío cuántico, parte de una estabilidad, de una compensación, de un equilibrio absoluto, una disrupción, genera una desaceleración, porque estamos hablando de que el espacio cuántico es una máxima aceleración. Bueno, pues de esa máxima aceleración tenemos una desaceleración que va formando la densidad del espacio. Cuando llega a la máxima desaceleración posible, equivalente entre la disrupción y el total del gradiente de lo que es el éter, llega a un punto máximo de desaceleración que le da lo que es la firma atómica.
O sea, es decir, más desacelerado plomo, menos desacelerado hidrógeno. Y cuando llega esa aceleración, no es una cuestión de que ya ahí se queda, sino que la energía fluye de regreso hacia el vacío cuántico, se repara, ¿sí? O sea, esa disrupción, desaceleramos al máximo que se puede desacelerar dentro de esa disrupción y cuando llegamos a ese punto volvemos acelerando hacia el éter, ¿sí? Entonces es una gradiente constante, un movimiento constante y dinámico, como imaginemos como una especie de eco, que nosotros gritamos, ¡eco! Y cuando llega, rebota y vuelve a nuestro oído, pero de alguna forma, cuando estamos dentro de las dimensiones cuánticas, ese eco no perdería fuerza, ¿vale? O perdería fuerza, pero de una forma mucho más prolongada de que lo hace el eco, ¿no? Cuando gritamos en la montaña. Entonces, digamos que esa disrupción genera una desaceleración, por ejemplo, átomo de plomo, regresa a una desaceleración, ¿vale? Y otra vez se compensa en el éter, pero rebota de nuevo en este efecto como una especie de eco, ¿vale? Y eso es lo que se llama el fenómeno de la intermitencia cuántica, es decir, algunos científicos han hecho pruebas y se han dado cuenta que pues de pronto querían tomar una imagen de una partícula y lo lograban, pero después intentaban hacerlo de nuevo y no estaba ahí la partícula, y después otra vez estaba, y después no estaba, y después estaba, en lo que se llama un fenómeno de intermitencia. Bueno, este fenómeno de intermitencia proviene de lo que estoy comentando, ¿no? Es una disrupción que genera una desaceleración y luego se repara hacia una aceleración. Y de una forma continua se está como palpitando en lo que nosotros llamamos concepto de vibración, ¿vale? Vibración que es como esta constante, digamos, oscilatoria entre, básicamente, es lo que estamos entendiendo. Entonces, tenemos dos tipos de vectores. Un vector que es el que está partiendo desde esta aceleración hacia una desaceleración, eso le vamos a llamar, eso le vamos a llamar lo que es el proceso de condensación, que es magnetismo, y después de esta desaceleración volvemos a reparar hacia una aceleración, lo que llamamos electricidad, ¿vale? Entonces, electricidad y magnetismo sabemos que es una cosa que va unida, allá donde hay electricidad y magnetismo, donde hay magnetismo y electricidad. Entonces, bueno, estamos viendo que al final es todo un proceso propio de la energía, en este principio de rotura de la simetría y regreso a la simetría. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con tecnologías que tenían en cuenta este principio básico. El principio de lo que es la física cuántica, que reintegra el factor y explica que ejemplos no locales, que no tienen que ver tiempo, sino que que es el espacio-tiempo, que estaríamos hablando de este éter, que es ese equilibrio, esa simetría, donde ya no existe el espacio-tiempo porque es una simetría absoluta. Entonces, cuando hay simetría, podemos empezar a denominar lo que es el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, la física hasta ahora, hasta la física cuántica, solo contemplaba, la física cuántica se introduce el factor etérico en lo que se le llama el universo no local, es decir, el universo donde no le afecta el espacio-tiempo. Entonces, básicamente es tecnología vanguardia, pero a la vez que es tecnología que hace pues más de 100 años se practicaba en las grandes guerras mundiales, donde obviamente no se hicieron casualmente. Esas guerras obviamente fueron originadas con unos intereses pues obviamente de control. Y por parte de las élites que quieren comercializar, que quieren generar una dependencia entre lo que es un consumidor y ellos, que son los productores para la forma. Entonces, pues obviamente se inclina la ciencia, se borra el factor etérico de todos los libros de ciencia, y obviamente todo lo que es a nivel, ya hablando de medicina, pues lo que es la medicina integrativa, donde ve el cuerpo humano como un todo y no como un corazón, un pulmón, un ojo, por aquí, por allá, separados, ¿no? Como se trata hoy en día la medicina. Entonces, veniendo ya a lo que estamos haciendo a nivel tecnología, en este momento, sobre todo estamos impulsando a lo que es la tecnología de la salud,
porque pues obviamente estamos ahora en un paradigma mundial donde apremia este tema que es la salud, ¿no? Obviamente, pues esto va mucho más allá de lo que son aparatos médicos, aunque bueno, aplica perfectamente porque las teorías que contemplan el éter son teorías que se llaman de campo unificado, es decir, donde todas las explicaciones pueden converger en un solo punto, ¿no? O sea, ahorita teníamos la ciencia muy dividida, ¿no? Teníamos la física de partículas, la física de ondas, separadas de lo que es astrofísica, ¿no? Y cada una de ellas no empataban. O sea, tú puedes explicar algo en términos de partículas, pero no aplicaba en términos astrológicos, o sea, astronómicos, perdón. Entonces, igual pasa en la medicina, ¿no? En la medicina, en vez de ver el cuerpo humano como un todo, se ha abierto lo que es las especializaciones. Entonces, si tienes un problema del corazón, vas a un especialista del corazón, que ese especialista del corazón, pues no es un especialista en el cerebro, o en el ojo, o en el riñón. Pero, sin embargo, si tú le quitas un órgano, por ejemplo, quitas los riñones, o quitas el hígado, o quitas el corazón, pues sabemos que no puedes vivir, ¿sí? Si no te pones algún tipo de prótesis o algo que sustituya el órgano, pero digamos, sin uno de esos órganos tú no vives. Por lo tanto, ya con ese principio entendemos que el cuerpo no es un grupo de máquinas que por separado pueden funcionar, no, funcionan como un todo. ¿No? Entonces, lo mismo que pasó en la ciencia, pasó o sea, a nivel físico, también pasó en la ciencia a nivel médico, ¿no? Entonces, obviamente se inclinó la balanza, hablando de una serie de conceptos como que, por ejemplo, el tema de Béchamp y de Pauster. No sé si conoces un poco ese tema, pero en la época... Ok, Béchamp, que fue realmente el que determinó unidades más pequeñas que la célula, ¿vale? O sea, hasta el momento la célula era la unidad de vida más pequeña, y a partir de lo que es la célula, que todas las células tienen un principio, por ejemplo, que tienen membrana celular, no existe una célula que no tenga una membrana celular, entonces a partir de ahí, todo lo que sea más pequeño en ese rango de dimensión, ya no se le consideraba vida, ¿no? Entonces, y más bien, ni se sabía que existía, ¿no? A partir de Béchamp ve que hay partículas, o sea, que hay formas más pequeñas que la célula, que en este caso son las moléculas, ¿no? O sea, vendríamos como célula, molécula, átomo, partícula subatómica, ¿no? Si vamos a lo más pequeño. Entonces, debajo de la célula ya tenemos lo que es una molécula. Bueno, pues esa molécula se dio cuenta que habían unas moléculas que podían afectar la salud de una célula, pero se estaba buscando de alguna forma de dónde venían estas moléculas, ¿no? Lo que después, posteriormente, se le llaman los virus. Bueno, pues en aquella época el que descubrió estas formas, digamos, más pequeñas que las células fue el señor Béchamp, que ya determinó él en su estudio que provenían de una contaminación propia de la célula, es decir, una célula contaminada. Cuando la célula se contaminaba, las células, pues por lo general, no van al baño, no van a hacer popó, no es algo normal de una célula, pero cuando la célula llega a un estado crítico, ¿vale? De alguna forma, por contaminación, esta célula excreta material génico, cadenas de ARN, que son génicas, o sea, que tienen reactividad génica, y él le llama exosomas. Bueno, en la misma época aparece el señor Pauster, que ya es muy conocido, el señor Pauster, comparado con Béchamp. O sea, lo pasa lo mismo en electricidad. Poca gente conoce a Tesla, bueno, ahora cada vez más, pero todo el mundo conoce a Edison, ¿no? Bueno, pues viene siendo lo mismo, ¿eh? Poca gente conoce a Béchamp, pero mucha gente conoce a Pauster. ¿Por qué? Pues Pauster postuló lo contrario, ¿no? Dijo, no, los virus, estas moléculas reactivas, provienen del exterior. O sea, es una contaminación del exterior que se meten en el cuerpo y te contamina. Bueno, estos dos pilares de la medicina, en aquel momento, hay que decir que en aquel justo momento ganó la idea de Béchamp. Fue después de las guerras donde la idea de Pasteur es, obviamente, con mano negra, es introducida en los libros y apoyada, ¿no? Y voy a decir que con mano negra, porque obviamente si nosotros decimos que
el problema está en el cuerpo, ¿vale? Y hablamos, por lo tanto, de un concepto de que el cuerpo es un solo organismo, organismo, es una organización, ¿vale? Entonces, recuperando esa organización, nosotros podemos restaurar la salud. Sin embargo, si seguimos la idea de Pauster y decimos que la contaminación es externa, pues entonces podemos usar cosas externas para paliar eso externo, ¿no? Obviamente, pues si vendes cosas, pues te conviene vender cosas externas, ¿no? No puedes venderle algo interno a una persona, o sea, algo interno es algo que se tiene que trabajar desde adentro, ¿no? Por lo tanto, no puede venir alguien de afuera a ofrecerte aquello. Además de que una medicina integrativa es una medicina que tenga que ver con el organismo en general, o sea, la totalidad del organismo, nos va a proteger a niveles mayores, ¿sí? Que, por ejemplo, una medicina que trata factores externos con medicamentos que tratan ese detalle en concreto. Entonces, para simplificar, hoy vas al médico del corazón y te da una medicina que te estropea los riñones, luego vas a tomar la de los riñones y te estropea los pulmones, y la de los pulmones te estropea el hígado, y así no vas a parar nunca. O sea, siempre vas a tener una o dos cosas mal, ¿no? O sea, solucionas una y estropeas otra, ¿no? Entonces, pues obviamente para el monopolio económico de una farmacéutica, pues obviamente es algo muy conveniente, ¿no? Entonces, bueno, ante todas estas como evidencias, porque uno no hace falta que tome ninguna carrera, ni sea un gran erudito ni especialista para empezar a que te pique la mosca y decir, oye, hay algo que no está bien aquí, ¿no? Hay algo que no funciona, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga un poquito de razonamiento se va a dar cuenta de estas cosas, que no se conforme con lo que le dicen los libros, los maestros, los especialistas, ¿no? Porque al final estos especialistas pues al final están muy ciegos con todo lo que no es su especialidad. Entonces, estamos hablando de campo unificado, estamos hablando de teorías que unifiquen los conceptos para poder ser realmente efectivos, ¿no? Porque queremos solucionar algo, pero si no tenemos una visión completa, entonces solucionaremos aquel problema concreto, pero no sabemos cómo podemos comprometer el resto del organismo, de la sociedad, de la tecnología en general, ¿no? O sea, y bueno, pues obviamente, por ejemplo, un invento hecho bajo una teoría de campo unificado es un aparato o algo que te sirve para un sinfín de cosas, ¿sí? No solamente te sirve para una. Si estamos hablando de un campo unificado, estamos hablando, pues, a lo mejor de un dispositivo que te ayuda, pues, no sé, en muchos términos en concreto. Sin embargo, pues esto va en contra del consumismo, ¿no? Porque necesitas tener un aparato para cada cosa, ¿no? En vez de tener, no sé, una procesadora que te muele los alimentos, que los cocina, o sea, necesitas un horno, necesitas o sea, mil electrodomésticos cuando se podía simplificar en uno solo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero bueno, nos tenemos que comprar 5 o 6 cosas. Además, estas 5 o 6 cosas se van a romper y no vas a tener ni idea de cómo funcionan, porque como son tantas cosas, no puedes saber hacer todo, ¿sí? Entonces vas a tener que depender, si te rompe, compras otro. Bueno, vamos a hablar de lo que es la medicina subatómica, ¿no? Que es un poquito lo que nosotros en Radiant Technologies estamos defendiendo. Bueno, hemos hablado que existe el éter, hemos hablado de cómo se forma la fisicalidad dentro de este universo no local, una desaceleración generando la localidad, espacio y tiempo y regresando a la temporalidad de este universo no local. Bueno, vamos a decir que las primeras etapas, cuando parte la energía desde el éter hacia la primera disrupción y cuando regresa, estaríamos hablando del electromagnetismo puro y duro. Es decir, la primera forma física, lo primero que existe dentro del universo físico, antes que nada, es electromagnetismo. Luego se va desacelerando y va a poder formar otras etapas de la energía, donde pues ya podemos encontrar la materialidad o el universo físico, ¿no? Pero como vemos que lo físico no es algo estático, estacionario, sino que es algo dinámico, es algo que se está que tiene esa intermitencia, ¿vale? Nosotros decimos, la mesa es dura y yo apoyo mi mano y la siento muy física, sí, pero si empezamos a abrir y abrir los espacios, nos vamos a dar cuenta
que hay un átomo está aquí y otro está pues casi a un sol de distancia. O sea, hay mucho espacio vacío entre átomo y átomo, ¿no? Eso ya lo entendemos todos. Entonces, lo que nosotros sentimos como algo rígido, sólido, en realidad tiene mucho vacío, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que cuando está partiendo la energía de esta disrupción, lo primero que es y lo último que es, antes de regresar a ese equilibrio, es electromagnetismo, ¿vale? Entonces, si nosotros por lo tanto, también tenemos partículas, también tenemos átomos para de una forma, entonces, pues también estamos primero siendo electromagnéticos. ¿Vale? Entonces, si nosotros podemos afectar en las primeras etapas de formación de esta realidad física, si nosotros queremos afectarla, la podemos afectar justo en ese momento donde está partiendo, ¿sí? Desde este universo no local. La primera localidad que aparece es el electromagnetismo, por lo tanto, si trabajamos el electromagnetismo, vamos a afectar luego todo lo demás, ¿sí? Entonces vamos a ir al origen de la situación, al origen del problema. Exactamente. Entonces, bueno, para simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en nuestro cuerpo tenemos los brazos, la cabeza, el pelo, que estaría de alguna forma comunicando con esta parte de la radiación, ¿vale? Y los pies, ¿vale? Y la cadera, los pies que están en contacto con el suelo, sería nuestra parte magnética, ¿vale? Cuando hay una buena interacción entre este campo magnético, que es el suelo, y esta parte, digamos, electromagnética, que es la parte alta de nuestro cuerpo, cuando hay una fluidez, pues hay un equilibrio, ¿no? Lo que se le llama coherencia, cuando hay coherencia. Si nosotros observamos un cuerpo enfermo con aparatología, nosotros tenemos aparatología para medir el campo, ¿vale? La coherencia en el campo, la desviación del área, la energía del campo. Entonces, podemos observar cómo hay digamos, en esta simetría hay pequeñas o grandes, depende de cómo sea la patología, distorsiones, ¿vale? Que quiere decir que de un lado está muy desarrollado, del otro lado está más reprimido, o que no tenemos el volumen realmente que debería tener en proporción nuestro cuerpo con nuestro campo electromagnético, ¿no? Entonces, podemos trabajar a través del propio electromagnetismo para dar esa coherencia que ha de tener el campo cuando el cuerpo se desarrolla de forma sana. Y esto prácticamente es lo que estamos haciendo con estas máquinas. Entonces, dentro de lo que es electricidad, también, bueno, como en todas las áreas, pues se ha desinformado mucho y se le ha dado una visión muy reducida pues a la mayor población, ¿no? De lo que es, por ejemplo, la electricidad. La electricidad, básicamente, nosotros, si nos vamos a la física de partículas, porque después ya hay otros tipos de física que lo explicarían de otra forma, pero bueno, si nos vamos a la física de partículas, nosotros vemos que en el átomo hay unos orbitales, ¿vale? Que están fuera del núcleo atómico, que nosotros le llamamos electrones, ¿vale? Entonces, estos orbitales están girando en torno al núcleo atómico. Cada átomo de cada elemento de la tabla periódica tiene un número determinado de electrones, ¿vale? Que le dan la firma atómica a ese, o sea, conjuntamente con el núcleo a ese átomo. Entonces, pues un átomo tiene 13, otro tiene 15, otro tiene 16, ¿vale? Pero eso cuando lo ves vas a ver que cada uno tiene un conteo concretamente de esos electrones. Bueno, cuando nosotros estamos viendo esto en la tabla periódica, estamos viendo un átomo neutro, ¿vale? Un átomo que está en su naturaleza, por decir una forma, en su equilibrio. Cuando nosotros introducimos electrones a ese orbital o sacamos electrones de esos orbitales cuando tenemos un ión, ¿vale? Que quiere decir que es un átomo que tiene una carga eléctrica. Cuando nosotros le quitamos electrones, pues eso va a ser un ión positivo, ¿vale? Que lo que va a querer es robar electrones ambientales o de otros átomos para poder restablecer su firma atómica. Cuando tenemos electrones de más orbitando hacia ese núcleo, entonces tenemos un ión negativo, es decir, que da electrones, ¿vale? Lo que quiere es soltar esos electrones. Cuando es posible, los suelta, ¿vale? Eso es muy importante porque cuando estamos hablando de cargas eléctricas, pues tendríamos que aclarar qué es una carga eléctrica positiva y qué es una carga eléctrica negativa.
Para que nos entendamos, dentro de esa disrupción, ¿no?, que tenemos ese éter, cuando nosotros partimos de la rotura de la simetría, lo que estamos haciendo es una carga, de alguna forma, una carga positiva, es decir, nos faltan electrones, ¿vale? Porque se generó una pérdida de uno de esos dos puntos de equilibrio, ¿vale? Hay una pérdida y entonces, por lo tanto, entonces, ¿qué hace el universo? Mandar digamos, el material que le falta para generar otra vez el equilibrio, ¿vale? Entonces, partiríamos como un poco. Entonces vendría siendo como, si nosotros vemos un río, en realidad no es así, pero bueno, vamos a imaginarlo de una forma metafórica, y vamos a imaginar un río, ¿no? Si nosotros estamos caminando en contra del sentido del río, seríamos como un ion positivo, ¿vale? Si nosotros vamos en el sentido del río, seríamos un ion negativo. Es decir, en uno nos falta porque estamos en contra de la dirección, ¿vale?, de esa armonía universal, y cuando regresamos hacia la armonía universal, pues tenemos energía que nos está acompañando, ¿vale? Porque todo está ponderantemente en ese equilibrio. Entonces, esto serían las cargas eléctricas, ¿no? Tenemos cargas que vienen siendo disruptivas y tenemos cargas que vienen siendo reparando disrupciones, ¿vale? Negaentrópicas, por decir una forma, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que estamos usando en este caso es cargas que son negaentrópicas, es decir, cargas que son negativas. Utilizamos una electricidad de carga negativa, que no es la común que tenemos nosotros nadie tiene aparatos en su casa que funcionen con cargas negativas o en gran cantidad. Sí que hay algunos chips muy pequeños que usan carga negativa, pero también habríamos de observar bien eso porque también se confunde mucho la gente en ciclo negativo o ciclo positivo. Es diferente un ciclo de una carga, ¿vale? Entonces, bueno, cargas negativas así en gran cantidad, nadie tiene un aparato en sus casas, nadie, y digo nadie, bueno, a no ser ahora con el auge que está habiendo de este tipo de tecnología, pues ya empieza a haber gente, pero me refiero en lo que son electrodomésticos, en lo que son los bombillos, en lo que es la red eléctrica que te envuelve, son cargas que son radicales libres, vienen a robar, que son cargas positivas, vienen a robar electrones, vienen a generar disrupción, vienen a generar rotura de la simetría y del equilibrio, ¿sí? Pero existe esta otra tecnología que antaño, y hablo de mucho tiempo atrás, se usaba, y era una tecnología de carga negativa. Esta tecnología de carga negativa, pues bueno, que las cargas negativas funcionan de una forma bastante más exótica de lo que lo hacen las cargas positivas. No solamente los ingenieros optaron por las cargas positivas por el tema del control y obviamente de este ataque hacia la salud del cuerpo humano, que también es evidente que sucede, sino porque las cargas positivas de alguna forma se comportan de una forma más dócil. Es decir, tú manejas cargas positivas en los circuitos por lo general porque van por donde tú les dices que vayan, ¿no? Por el inductor, no hay como vectores exóticos, ¿vale? Cuando trabajamos con cargas negativas, estamos hablando de una interacción mucho más grande de la energía, donde ya no va a ser tan dócil, no va a recorrer esos circuitos de una forma tan perfecta, sino que va a querer saltarse las normas de una forma y comportarse de una forma exótica. Y, por ejemplo, el señor Nikola Tesla así la llamó, energía exótica. Una energía que no se comporta de una forma convencional. Es decir, que no va a respetar, digamos, los principios, o sea, no va a actuar siempre de la forma que te esperas, sino que te va a tomar por sorpresa algunas veces, ¿no? Y por eso es exótico de alguna forma, porque no es común, ¿no? Entonces, no es tan predecible. Es un reto mayor una máquina que maneja este tipo de cargas exóticas, de cargas negativas, porque realmente tenemos que tener en cuenta muchos valores, como por ejemplo valores atmosféricos, es decir, que las máquinas van a interactuar con el medio local y nunca van a tener un resultado exactamente igual todos los días, ¿vale? Lo cual en el mercado, donde tú dependes por completo del productor, por lo tanto las cosas, tú tienes que darle on y se debe encender la televisión, cuando le das off se apaga.
pero si le das on y no prende off, es un drama para ti, ¿no? Corre a llamar al técnico y a correr la garantía o alguien que me repare esto porque yo no entiendo nada, ¿no? Entonces te pones nervioso y bueno, pero pues, ¿por qué nos han generado esa dependencia, ¿no? Porque no nos han enseñado a construir la tecnología que nosotros usamos. Todo el mundo usa un celular hoy, pero nadie o muy pocas personas entienden qué lleva ese celular, cómo funciona ese celular, qué está haciendo ese celular para poder funcionar, ¿sí? Entonces te rompe el celular y te compras otro o lo llevas al técnico y que te lo repare otro porque tú no tienes ni idea de qué lleva ese celular, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, además de que es para todos, es un conocimiento de que obviamente está bien informarse, leer libros y todo, pero sobre todo es un conocimiento que puede venir a través de la pura observación, ¿sí? Que es algo que siempre estamos lo mismo, dependiendo de otra persona para adquirir conocimiento. Pero sin embargo, el conocimiento, a ver, a los niños, a los bebés, no van a la academia de lenguas y aprenden de una forma maravillosa, ¿no? Y aprenden en muy poco tiempo a conjugar tiempos, o sea, a nivel verbal, ¿no? Tiempos verbales, adquieren una cantidad de vocabulario enorme y todo esto no lo aprenden de la academia. Entonces, es un poco, es una llamada de atención lo que estamos haciendo y diciendo, a ver, sí, hay que empaparse un poquito de las cosas, pero sobre todo y ante todo hay que empezar a hablar y a observar la creación en sí, porque allí está el conocimiento, allí está la información, y la información es para todos, pero no han querido que nosotros podamos sintonizar nuestra radio para conectar con el conocimiento cósmico que está cayendo constantemente alrededor de nosotros y que nos forma además a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros empezamos a sintonizar nuestra conciencia, es decir, a desbloquear las posibilidades, porque realmente son muchos preconceptos lo que nos hace que nosotros estemos como burritos yendo por una vereda que nos dicen, ¿no? Pero en realidad también, es también una cosa que nosotros mismos podemos cancelar, ¿sí? Es decir, no, yo me voy a quitar esto y voy a empezar a contemplar la realidad, a ver qué me dice, ¿no? A ver pero qué me dice no el humano, sino qué me dice la naturaleza, qué me dice el cosmos, qué me está diciendo esta realidad, cómo me platica a mí esta realidad, ¿no? Porque, pues lo mismo, o sea, la cebrita que acaba de nacer y en 10 minutos se para y corre, no va a la academia, ¿no? Sin embargo, pues corre, ¿no? Igual la naturaleza en sí se está manteniendo como una forma cooperativa impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, no existe la basura en la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo está en una inteligencia. O sea, el desperdicio de uno es el alimento del otro y está todo en una interacción perfecta. No existe el error. Entonces, si tú quieres entender lo que son tecnologías sobreunitarias y entender cómo generar conservación, ya sea para el cuerpo, ya sea para una máquina, ya sea para lo que sea, ahí está enfrente de ti la mayor universidad, pero no es humana, es natural. El humano es parte de. Sí, el éter, pues por lo general se conoce como algo del esoterismo. Se conoce como algo mágico, esotérico, ¿sí? Y sin embargo, pues es algo completamente físico, o sea, no físico, pero de donde parte la física, es el punto de partida de todas las cosas, pues es ese medio, ese volumen, ese espacio donde la energía se está propagando y la energía se propaga en la energía, eso hay que entender, no podemos, es como querer quitar una gota dentro del océano, o sea, no pues, se puede quitar una gota dentro del océano, el océano es océano, ¿no? Entonces nosotros queremos agarrar y decir, no, la energía hidráulica, la energía mecánica, la energía y tal, pero bueno, todo esto, incluso la luz, ¿no? Pero la luz necesita un medio para propagarse. El electromagnetismo, el magnetismo necesita un medio para propagarse. No puede, en el vacío no se podría propagar. O sea, si fuera realmente vacío, no se podría propagar nada. Sin embargo, sí, se propaga. Por lo tanto, quiere decir que hay de alguna forma, un medio, un caldo que es este éter, ¿no?
que me gusta llamarle éter, pues por descaradamente, pues por llevarle la contraria a los prohibicionistas, al control, que quiso borrar esa palabra de los libros de ciencia, ¿no? En la comprensión del éter está la solución de muchos problemas. O sea, no la raíz. La raíz de muchos problemas viene de la desconexión de ese concepto, ¿no? Ese concepto que se... ¿Por qué? ¿Por qué se desconectó de la... Porque ellos, o sea, ¿cómo hicieron ellos para desconectar el concepto etérico dentro de la ciencia? Porque la ciencia se apartó de la espiritualidad. O sea, lo que en la religión se daba como por sentado, como la fe, tú tienes que creer porque sí. La ciencia decía, bueno, sí, pero yo necesito tener objetividad, yo necesito entender por qué, no me sirve que me digan, ten fe, ¿sí? Yo quiero explicar los fenómenos, ¿vale? Entonces, bueno, en esa falta de congruencia entre física y ciencia, entre religión o espiritualidad, más bien dicho, y ciencia, pues es que ellos dijeron, no me vengas con éter, porque éter tiene que ver con Dios y tiene que ver con la conciencia unificada, ¿vale? No ese concepto de Dios. Entonces, no me vengas hablando de esas cosas que yo soy de la ciencia, ¿no? Yo necesito hechos tangibles, ¿no? Y por eso te digo que yo le llamo éter, pero en la actualidad uno de los términos que, digamos, académicos que se puede usar para hablar del éter sin ser tachado de charlatán es el vacío cuántico, ¿vale? Se le llama vacío cuántico. Pero bueno, para mí llamarle vacío cuántico es ridículo, porque ¿cómo que vacío cuántico? O sea, ¿cómo que vacío si es plenitud absoluta, ¿no? Bueno, pero obviamente, pues, claro, pero si todos entendemos eso, claro, pero si todos entendemos eso, fíjate tú, fíjate lo que pasa si todos entendemos esto a la vez. Si todos entendemos que en un centímetro cúbico que está enfrente de nosotros se puede generar una galaxia, pues oye, ¿por qué tengo que pagar la luz? ¿No? ¿Por qué pagar, no? O sea, si la luz, por ejemplo, por ejemplo, ahora que tienen los carros eléctricos, ¿no? Si tengo si tengo toda la energía del universo enfrente de mí, ¿para qué yo pago la luz? ¿No? No tiene sentido, no quiero, ¿no? Y estamos diciendo que estamos atacando a la primera potencia mundial, o sea, la primera potencia mundial son los recursos eléctricos. Después le seguiría la farmacéutica. Después le seguiría la alimentación. Entonces, si nosotros apuntamos hacia la potencia número uno mundial, le estamos diciendo, pero ¿por qué tengo que pagarte si tengo aquí toda la energía del universo enfrente de mí, potencial? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué te tengo que pagar a ti? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es obviamente un secreto muy bien guardado, es algo que realmente no quieren que sepamos y que luchan y ha muerto mucha gente declarando lo que estoy diciendo. Obviamente en este momento yo no corro tanto riesgo porque estamos en un momento realmente de catarsis, o sea, la sociedad en general se está preguntando cosas, porque pueden frenar la evolución hasta cierto punto, pero más allá del deseo de unos cuantos controladores humanos, o no humanos, digamos, como sea, unos cuantos no pueden frenar la evolución de muchos. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Es como que llega un punto que toda esa presión por parte de una gran masa que va creciendo, que va evolucionando, que se va planteando y cada vez usando más su propio razonamiento, se empieza a preguntar las cosas y decir, oye, no me sirve todo lo que me están diciendo porque pues es como, no sé, negar cosas como que ahora es de día y hay luz, ¿no? Afuera, ¿no? Sí, pero yo la estoy viendo. No existe la luz, no existe la luz. ¿Cómo no? ¿No? Pues es un poco lo que está sucediendo ahora, ¿no? Oye, es que no existe el aire. Bueno, ¿y qué respiro? No sé, ¿no? Pues no existe el aire, ¿no? Pero estoy respirando. No me digas que no existe, ¿no? Bueno, pues con el éter y con la energía del vacío y con todo esto, pues estamos dándonos cuenta, ya todos nos estamos dando cuenta que hay algo que no está bien, ¿no? Toda, pues toda la incoherencia, ¿no? Que hay, que te acaba pues, disociando, ¿no? Y te acaba desconectando de ti mismo porque dices,
pero hay algo dentro de mí que me dice que las cosas no son como me las han dicho, pero obligan a hacer las cosas conforme a esa forma de ver, ¿no? Y entonces eso genera como una especie de conflicto interno, pues que cause que cada vez el índice de suicidios crezca de una forma, pero brutal. O sea, ahora hay muchísimos suicidios por parte de la población joven. O sea, ¿cómo puede ser que un joven en la flor de su vida, no entiendo que suicide a nadie, pero menos un joven, ¿sí me explico? Una persona que ha sufrido mucho en su vida y que no le ha buscado y le ha buscado y no ha encontrado, bueno, podría llegar a entender que tuviera pensamientos suicidas, pero un joven, una persona que está en la flor de la vida, ¿pero por qué se están suicidando? Por esa disociación, porque hay una lucha interna, hay un interior que les dice las cosas de una forma y después todo un exterior que les dice, pero no puedes seguir esa forma, tienes que seguir esta otra. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Sí? Entonces, esta disociación genera pues un apagado de la conciencia, por alguna forma, ¿no? Un conflicto interno que a veces se manifiesta con enfermedades, a veces se manifiesta con, o sea, enfermedades físicas de la parte más, digamos, del cuerpo, otras son enfermedades mentales, ¿no? Porque tu mente está confundida y bueno, pues al final pues llega un punto de un suicidio que a veces es un suicidio directo o a veces un suicidio indirecto, ¿no? Con el alcohol, con las drogas, con manejando a toda velocidad la carretera, la depresión exactamente es un síntoma de una incoherencia en tu campo. Entonces, una incoherencia en tu campo generada por o sea, a ti te está llegando la información del universo, a tus células, a tu cuerpo. Es como el niño que no va a la escuela o sea, el bebé no va a la escuela para aprender el idioma tan complejo y a lo mejor si tiene dos otros idiomas en la casa los aprende, ¿eh? En el mismo tiempo, ¿no? Y en muy poco tiempo, o sea, a los 2 años ya está empezando a barbotear palabras. Pues bueno, ¿qué quiere decir? Que la información llega, la información está ahí, ¿vale? Para todos. Y no la información que dice un humano, sino la información verdadera. Está llegándote. Entonces, luego tenemos el otro campo, que es la información humana, ¿no? La social, ¿no? Si estas dos no están peleadas, ¿vale? Pues obviamente va a generar desorden. Va a generar desorden. Porque tu sistema cognitivo empuja para un lado y tu sistema real, físico, empuja para el otro. Entonces ahí se genera esa discordancia que genera pues esa rotura de esa propia simetría que nos da a nuestra propia conservación, ¿no? Entonces, pues básicamente, nosotros no solamente, por eso te decía antes, que no es que seamos una empresa, o sea, más allá de una empresa, somos divulgadores. Somos divulgadores. Lo que queremos lograr es volver a la coherencia, ¿no? Donde podamos tener respuestas a todas esas preguntas, pero respuestas que nos generen bien a nivel interno, ¿sí? No respuestas que nos generen rotura interna, ¿no? Por esta disociación entre la realidad de la información con la realidad de la información humana, ¿vale? O social, ¿no? Entonces, bueno, venimos haciendo aparatos del origen de la tecnología, digamos, actual, ¿vale? El origen de lo que es la electricidad, cómo se forma la electricidad, desde pues, lo que se le llama la era victoriana, pues que es donde se originan las primeras pilas, los primeros aparatos electrostáticos. Después, cuando se originan ya los aparatos, digamos, con corrientes galvánicas, corrientes ya después de desplazamiento, y lo que es ya hasta llegar a la actualidad de cómo estamos usando la energía hoy, pero pues obviamente pasando de lo que es una tecnología legible, es una tecnología entendible, donde no tenemos aparatos ocultos. De hecho, casi todas mis máquinas son transparentes, o sea, uso mucho el acrílico. Me gusta que se transparente la máquina para que podamos ver lo que hay adentro, ¿no? Para que tú, mientras estás sentado tomando una sesión de electroterapia de 1900, estés mirando la máquina y estés observando, y esto cómo funciona, ¿no? Y ya puedes empezar a ver los componentes y es una forma de
es de alguna forma algo, pues sí, pues lúdico de alguna forma, pero también pues donde vas a empezar a extraer enseñanzas, ¿no? Simplemente con la observación, ¿no? Como ves los elementos no son muchos y están ahí, pues empiezas como a generar esta conexión, ¿no? Con lo que está sucediendo, ¿no? En ese momento. Curiosidad, exactamente. Curiosidad y pues dejar que la información llegue. La información llega por lo general cuando nos preguntamos las cosas. O sea, eso es, cuando nos preguntamos es cuando sintonizamos la radio. Pero si no nos preguntamos las cosas, pues la información está, pero no penetra, ¿sí? No entra. Entonces, cuando sintonizamos y nos preguntamos es cuando vienen las respuestas, ¿sí? Pero la otra es la confianza en escuchar las respuestas, porque si no vienen del libro, si no vienen del maestro, no vienen de la universidad, de tal, de Oxford, no sé cuántos, pues eso no es verdadero, ¿no? Eso no es fehaciente. Bueno, sí, nosotros trabajamos lo que es coherencia a través de lo que es plenitud, ¿sí? O sea, en términos electromagnéticos, nosotros tenemos un biocampo, ¿vale? Este biocampo tiene una máxima, ¿vale? Se le llama máxima radiante, ¿vale? Una cantidad determinada de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general tenemos apagados motores dentro del cuerpo a través de lo que es la alimentación, costumbres, etcétera, que genera que tengamos por lo general un campo más reprimido. ¿Vale? No está en su totalidad ese campo, está reprimido. Y a veces no solo está reprimido, sino que tiene, como está reprimido de alguna forma, pues se da más que sea incoherente, es decir, que de un lado sea más grande que del otro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con estas máquinas es introducir ese tipo de electromagnetismo de carga negativa, que es el electromagnetismo de las formas vivas. Lo que estamos haciendo es introducirle como un torrente, como una cascada tremenda de energía, cargando a los niveles máximos nuestra energía. Y algunas personas me han preguntado, oye, pero si tú estás tirando mucha energía ahí, ¿no vamos a reventar como un globo? Bueno, es que no somos un globo, somos una copa, ¿sí? Entonces, cuando tú llenas demasiado la copa desborda, ¿sí? Y no pasa nada, se queda igual llena, pero va desbordando. Bueno, eso es lo que sucede con este tipo de tecnología. Nosotros nos cargamos de energía, llega un punto donde esta energía ya no cabe más, se desborda, ¿vale? Así que realmente no es una terapia invasiva porque no funciona así como un químico donde podamos romper el pH, donde podamos romper el equilibrio químico en el cuerpo. En este caso es electromagnetismo y el tipo de electromagnetismo que podríamos estar inmersos cuando estamos en una selva, cuando estamos en las orillas del mar, ¿sí? Que hay muchísimo de esa carga electromagnética, pero es un tipo de carga electromagnética que no produce esa oxidación de las cargas como convencionales, sino al contrario, nos regala estos electrones de más hasta llegar a la plenitud. Y cuando se llena nuestro cuerpo está pensado para la conservación. Nuestro cuerpo no conspira en contra de nosotros, sino a favor. Nuestro cuerpo viene de la vida genera conservación. Entonces, en sí esa conservación es un equilibrio, ¿vale? Entre estas dos etapas que estamos hablando antes. Entonces, tenemos dos ojos, dos manos, ¿vale? De dos orejas. Entonces, estamos hablando de ese equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando nosotros llenamos la copa por completo, esta copa se llena en equilibrio, porque nuestra forma es equilibrada de por sí, ¿vale? Entonces, cuando generamos esa coherencia en nuestro cuerpo tiene chance ahora sí de pues empezar a cambiar su química, a estabilizar su pH, a recobrar lo que se llama la homeostasis, ¿vale? Que eso también es otro tema que podríamos entrar para entender lo que es realmente la salud en el cuerpo. Para entender lo que es la homeostasis deberíamos entender cómo se origina la vida. Y aquí, al menos en este planeta, la vida se origina en un mar primigenio. Es decir, hubo primero unas constantes atmosféricas que generaron que a través de una atmósfera muy densa y rayos cayendo se formaran lo que se llaman las biomoléculas. Estas biomoléculas caen en forma de precipitación y generan los primeros mares primigenios, donde se origina la vida. Eso ya es entendido, la vida se origina en los mares.
Entonces, en esos mares había unas constantes de temperatura, salinidad, nivel electromagnético y pH, o sea, acidez, alcalinidad, ¿vale? Entonces, cuando las constantes de ese mar primigenio cambian, esas primeras biomoléculas tienen que desarrollar lo que son las primeras membranas celulares para protegerse del exterior y recrear en el interior las constantes de ese mar primigenio, ¿vale? Ahí se forman las células, primeras unidades de vida, ¿vale? Entonces, por eso todas las células tienen su membrana celular, porque dentro de esa membrana celular se están recreando las constantes del mar primigenio. Eso es la homeostasis. Entonces, en cada célula, sí, es increíble. En cada célula se conservan las constantes homeostáticas de cuando se originaron las células, ¿vale? Luego, las células formaron organismos más macroscópicos formados de varias células. Y estos organismos, cuando cambiaron las constantes del mar primigenio, que se formaron esos primeros organismos multicelulares, o sea, pluricelulares, se forma la piel, y ahí no es que todos los animales tenemos piel, ¿vale? O sea, o incluso, sí, los insectos también tienen su exoesqueleto, o tenemos exoesqueletos o tenemos piel, pero todos los animales la tienen. También las plantas, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo cómo se va formando algo dentro de ese mar, y cuando cambian las constantes atmosféricas del mar, se genera como una película que protege. Y dentro se tiene que recrear ese mar primigenio, ¿vale? Y eso es algo increíble, porque nosotros no puedes subir más de cierta graduación o te mueres, ¿sí? O sea, en temperatura, ¿no? Tú subes la temperatura a 10 grados y te mueres, bajas 10 grados y te mueres. O sea, tienes que tener una temperatura muy estable. Luego, a nivel de pH, lo mismo, ¿no? Tú subes cierto tipo de pH y te mueres. Bajas de ese pH y te mueres también. Pasa también con los niveles de salinidad, ¿no? Si tú no tienes ciertos elementos en el cuerpo, te mueres. Si tienes demasiado de esos elementos, también te mueres. Y le pasa también con el electromagnetismo. Si tú no tienes ciertos niveles electromagnéticos, te mueres. Si tú tienes demasiada electricidad de una carga que no es la correcta dentro del cuerpo, también tienes. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, en el cáncer, por ejemplo, es un déficit de microvoltaje a nivel celular. El 90% del cáncer es eso. Cuando nosotros en nuestros tejidos, en ciertas partes del tejido, tenemos un déficit de microvoltaje, pues las células empiezan a volverse locas por una forma. Algunas experimentan gigantismo, etcétera, y causan pues que actúan en vez de a favor del cuerpo, en contra del cuerpo. Y bueno, pues estos son los principios de la homeostasis, ¿vale? Muy, muy, muy resumido. Y pues básicamente, pues es lo que está haciendo el hito, que yo le digo un hito, porque es algo como, no sé, heroico, que está haciendo el cuerpo constantemente, célula por célula, y después el organismo en general, ¿no? Entonces, es realmente algo que si somos conscientes, pues ya no vamos a tratar el cuerpo como algo pecaminoso, algo que no funciona bien, o algo que es sucio, que no, sino veremos que el cuerpo es nuestro maestro, veremos que es tecnología punta, es que es algo que muchas veces escapa de la comprensión, pero que nos va a dar muchísimas claves que después pueden derivar en tecnologías, y cosas increíbles, ¿no? O sea, en nuestro propio cuerpo está muchísimo conocimiento. O sea, más allá de tener que ir a estudiar 20 carreras, aquí mismo, la observación de lo que nosotros mismos somos, ahí está muchísima información que con un poquito de ser cabal, o sea, de tener un poquito de raciocinio y de contemplación y pararse a pensar y decir, a ver, no voy a darlo por supuesto, voy a observar, ¿no?, qué está sucediendo, pues puedes hacer que tu conciencia se abra y al final pues derive en que puedes ser, no sé, pues, un inventor o generar pues cosas increíbles, ¿no? Soluciones para el mundo. Es que aquí estamos unificando conceptos. Nosotros en primer momento lo que estamos generando es coherencia en nuestros organismos a través de la máquina. Esta coherencia en el organismo no solo deriva en la salud, en que podamos solucionar problemas como el cáncer, ¿no?, que podamos solucionar problemas que son insolucionables, ¿vale?, que en realidad todo tiene solución.
sino que una vez restauramos lo que nosotros llamamos salud, es decir, ya no tenemos ninguna sintomatología, ¿vale? Porque básicamente basamos nuestra salud en los síntomas que tenemos, pero bueno, cuando ya rebasamos esa sintomatología y nos sentimos bien, estas máquinas nos ayudan a aumentar nuestra capacidad cognitiva, porque sabemos que nuestro sistema nervioso se mide por, o sea, que trabajan con electricidad, ¿sí? Nuestro cerebro es electricidad. Y si nosotros podemos otorgarle al cerebro más electricidad, pues vamos a empezar a despertar áreas apagadas de nuestro cerebro. Y digo apagadas porque realmente es algo que todos vivimos con un concepto de que todos sabemos que tenemos un cerebro enorme y que solo usamos una pequeña parte de él, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿tú sabes que alguien tenga un corazón enorme y solamente usa una parte de su corazón? Eso no existe, ¿no? O que tenga unos pulmones enormes pero solo usa una parte de sus pulmones. No, eso no funciona así en la naturaleza. Eso es algo que todo el mundo da por sentado y toleramos esa explicación como nada. Pero en realidad es algo que atenta y disocia, porque atenta contra la lógica. ¿Cómo vamos a tener un órgano que solo utilizamos una pequeña parte de él? Entonces no tendríamos que tener ese órgano tan grande, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, hay una especie que tiene un cerebrito pequeñito y va evolucionando, va haciendo cosas cada vez más complejas y obviamente ese cerebro se va haciendo más grande para de alguna forma poder procesar toda esa información más compleja. Pero no es de un día para la mañana, se le pone a una especie, le nace un cerebro y ya después aprender a usarlo. No, así no funciona, ¿sabes? Entonces, pues parece ser que todo apunta a que este cerebro se nos apagó. Entonces, lo que estamos haciendo cuando nos conectamos a máquinas de ondas escalares es darle chance a que esas áreas del cerebro tengan energía y se vayan despertando zonas que estaban de alguna forma apagadas o dormidas, ¿no? O sea, como estamos trabajando por plenitud, estamos introduciendo un montón de energía, eh, pues puede ser que por simpatía empezamos a desbloquearlo. Claro que solamente con la máquina no vamos a hacer nada. Es una conjunción entre la energía que nos produce la máquina y nuestra voluntad, nuestra intención, ¿vale? Eso es algo súper importante para desbloquear conciencia, ¿no? Para empezar a preguntarnos cada vez más cosas en vez de, o sea, en vez de conformarnos con las explicaciones que nos dan y ya darlo por sentado todo, sino decir, bueno, a ver, voy a preguntarme de nuevo las cosas, voy a ver si realmente empatiza mi cuerpo, mi ser empatiza con esa información o no, y pues buscar qué es lo que sí empatiza, ¿no? Con mi propio cuerpo, con mi propia mente, ¿no? Y es un poquito lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo puede ayudar al mundo esta tecnología que estamos haciendo? Pues de esa forma, ¿no? Empoderando al ser humano, a recuperar poco a poco nuestro potencial total, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos que estudian parapsicología o áreas de alguna forma con sucesos que no tienen explicación científica y que sabemos que existen. O sea, hay niños que nacen, tienen, o sea, que son vigentes, o sea, que el niño nace y aprende a hablar y apenas aprende a hablar, le dice, mira, yo me llamo Juan y vivo en la calle, no sé qué, tal. Son fenómenos que están sucediendo todo el tiempo, ¿va? Entonces, el niño, claro, tan pesado que se llama Juan y vive en la casa de tal, de la calle cual, que sus padres lo llevan y los de la casa les dicen, no, sí, aquí vivía un Juan, ¿no? Y wow, ¿no? ¿Y esto cómo lo explicas, no? Y tantas cosas, ¿no? Gente que puede mover objetos sin tocarlos. Eh, bueno, y así nos podríamos empezar a hablar y hablar y hablar de muchas cosas que atentan contra lo que es pues, conocido, ¿no? De nuestros potenciales. Entonces, parece ser que neurocientíficos han agarrado esos casos, los han estudiado y se han dado cuenta que simplemente son áreas del cerebro que están activas que por lo general las demás personas no lo están. Entonces, ahora imagínate si pudiéramos desbloquear nuestro potencial total. ¿A dónde podríamos llegar? ¿No? Pues sí, ya digamos que las películas de Matrix parecen un chiste realmente con lo que podemos llegar a realizar, ¿no?
Pues mira, nosotros por eso te comentaba que nosotros no solo somos una empresa, sino que somos divulgadores y lo que estamos haciendo en la medida que podemos, porque también somos humanos y tenemos un tiempo del día limitado, pero sí estamos atendiendo a muchísimas personas que se acercan a nosotros y nos piden un diagrama o que nos piden una explicación para que ellos puedan ir comprendiendo. A ver, no nos gusta recibir a personas que nos empiezan a preguntar todo desde cero, o sea, sí has de poner de tu parte. ¿Y qué puedes, cómo puedes estudiar un poquito esto y entender un poquito para ya después empezar a animarte a que otras personas pues te acerquen un poquito el conocimiento para poder hacer tu propia máquina? Bueno, pues yo recomiendo que sean toda la ciencia antes de las primeras guerras mundiales, ¿vale? Porque ahí todavía hay mucha información digamos, se mantuvo pura, para decir una forma, porque ya tenía ese concepto etérico. Entonces, si tú empiezas desde el principio, primero de la era victoriana, lo que nos llega, pues todo lo que es Ruhmkorff, Volta, todo lo que son las primeras pilas, los primeros aparatos electrostáticos, hasta pues prácticamente 1940, que es donde ya pum, empiezan las primeras guerras y ya se estropea todo, ¿vale? Entonces, si tú agarras y buscas autores más o menos desde pues 1700, que hay las primeras cosas, experimentos electrostáticos, hasta 1940, todos esos autores, pues que además son los padres de nuestra física actual, pues vas a tener muchísima información que vas a poder ir contrastando, ¿no? Luego, en términos de salud, pues electroterapia de 1900, aunque se origina un poquito antes de 1900, pero digamos que 1900 está en su máximo esplendor. Entonces, si tú buscas electroterapia de 1900, vas a encontrar diagramas, vas a encontrar autores, ¿vale? Eh, Recomiendo mucho observar lo que es Darsonval. ¿Quién es Darsonval? Jacques Darsonval, que fue como el padre de este tipo de medicina, digamos, actual, moderna, porque aunque hace 100 años para mí es algo muy moderno. Y después, bueno, pues hay Paul Marie Audin, que era su ingeniero, obviamente Nikola Tesla, ¿vale? Que también se conocían, todos ellos se conocían. Después, de los últimos que llegaron, que fue el señor George Lakhovsky, fue un ruso oncólogo, y bueno, hay muchos más, o sea, realmente, Graffer, o sea, hay muchos autores realmente. Lo que pasa que, pues hay que buscarlos, o sea, ahí están, pero no están a la vista, ¿eh? Hay que tirar del hilo, hay que tirar del hilo. Algunas páginas que recomiendo, pues por ejemplo, en Tesla Universe tenemos muchos trabajos de Tesla y muchos escritos sobre máquinas de Tesla. Y bueno, en general en Internet sí que hay. Yo lo que recomiendo es ir directamente a la fuente, no leer mucho de personas que están hablando de autores, porque luego hay también mucha contrainformación, ¿eh? O sea, hay mucha desinformación, muchas cosas que, por ejemplo, últimamente escucho mucho que si el taquión, que si el leptón, y gente que afirma tener máquinas de este tipo de partículas, pero bueno, son partículas hipotéticas y hay que entender de dónde nacen. Yo creo que es complicarse demasiado. Ya llegaremos ahí, ya llegaremos al taquión, ya llegaremos a entender partículas que van más rápido que la luz y partículas que generan gravedad. Ya llegaremos ahí, pero primero hay que interiorizar bien lo que es principios básicos de magnetismo y radiación, de lo que es las bases, ¿vale? Las bases, que es el éter, una serie de cosas. Sí, exactamente. Entonces, pues simplificar, yo recomiendo eso, simplificar, no buscar cosas mucho de otros mundos, sino ir a lo más simple, y en lo más simple hay misterios. O sea, en las cosas más sencillas, en las cosas más básicas, si las revisamos bien, si buscamos con profundidad, vamos a encontrar muchísimos misterios. No hace falta complicarse mucho la vida con ecuaciones muy complicadas, con conceptos muy duros para nuestra mente, porque las cosas verdaderas resuenan, ¿sí? Y es como fácil, es como que cuando te llega un concepto verdadero, es como si ya lo supieras. Es como, ay, esto me suena, esto como que resuena. Bueno, porque realmente estás entrando en esa coherencia en el campo, en la conocimiento. Entonces, autores, desde la época victoriana, por ahí de 1700 hasta 1940, es lo que recomiendo en general. Luego, si alguien, ya cuando hay un poquito de formación, quiere animarse a hacer una máquina de ondas escalares,
pues pueden consultarnos también a nosotros sin ningún problema, pues nos pueden consultar ya sea vía WhatsApp o a través del cara del libro y pues básicamente pues les respondemos a la medida que tenemos tiempo, o sea, respondemos a todos, pero pues obviamente somos personas humanas que tenemos que también unas horas de sueño, tenemos que comer, pero sí respondemos a todo el mundo. Y bueno, pues la verdad que nosotros hemos podido mostrarle a personas de todas las formas, clases y medidas, por decirlo. Y sí, o sea, podemos hacer máquinas con cosas que tenemos en la casa prácticamente, ¿no? O sea, con cosas de desguace, a veces que no hay dinero para hacer una máquina, bueno, no es un impedimento el dinero. Luego, algunas personas optan por comprarnos una máquina. ¿Por qué? Porque más allá de lo que uno puede llegar a hacer, que está muy bien, y yo recomiendo a todo el mundo de base que se abran a la posibilidad de que puedan hacerse una máquina ellos, porque eso les va a otorgar un conocimiento increíble, ¿no? O sea, mi aliento es hacia que la gente, bueno, se la construya. Ahora, algunas de esas personas prefieren comprarnos la máquina, ¿por qué? Porque nuestras máquinas, más allá de ser funcionales y ser duraderas y tal, son bellezas, ¿no? Y nosotros estamos haciendo arte también con ellas. Y con ese dinero, nosotros podemos tomar ese dinero y desarrollar más todavía la tecnología, investigar más y poder también difundir más y llegar al fondo de la situación, ¿no? Y que, bueno, lo que ahora es salud, pues mañana sea energía libre, antigravedad y otros asuntos más. Bueno, de los conocimientos básicos es básicamente los conocimientos básicos del ingeniero eléctrico, ¿no? Pero a ver, o sea, a nivel, no hace falta que del título de ingeniería eléctrica, sino conocimientos básicos que es pues resistencia eléctrica, capacitancia, frecuencia, voltaje, tipos de energías, o sea, alterna, directa pulsada, o sea, una serie de cosas muy básicas. Que esos conocimientos nosotros los estamos dando a la gente que nos pregunta, pero la verdad es que en YouTube, por ejemplo, hay muchísimos tutoriales sobre al respecto de estas cosas muy básicas. ¿Ya? Entonces, pues están ahí, además, algunos de estos temas hasta puedes elegir quién te los explica, porque a lo mejor hay 5, 6, 7 youtubers diferentes que puedes elegir el que más te simpatice, ¿no? O sea, realmente hay mucha información en internet de eso, ¿no? O sea, muchísima. Pero claro, hay que tener un poquito de formación para que yo después le diga, oye, compra o hazte un capacitor de esta, no sé, de tal capacitor y luego me pregunto, ¿y qué es capacitancia? Bueno, así nos vamos a tardar años. O sea, explicándola, pues, en un tipo de todos, se ha hecho un poquito por ósmosis, los ha ido atrapando, ¿no? Pues cuando viene conmigo vamos a poder avanzar mucho más rápido y no eternizarnos muchísimo en algunas cosas que ya están muy a la mano, ¿no? Para decir una forma. Claro que sí, un placer. Nos vemos pronto. Hasta luego.